Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a poner el foco en una pareja que sin duda ha conquistado miles de corazones y nos ha mantenido pegados a la pantalla con cada uno de sus movimientos. Sí, estoy hablando de Demet y Can, y su amor está más que nunca en el centro de atención. Pero esto no es solo un resumen de sus idas y venidas, no señor. Hoy vamos a ir un paso más allá, porque han surgido unas nuevas palabras de Derya Özdemir que han reavivado la llama de la especulación y sinceramente nos han dejado con la boca abierta. ¿Qué ha dicho Derya? ¿Cómo afecta esto a la relación de Demet y Can? Si quieren saberlo todo, quédense conmigo hasta el final, porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Ahora sí, vamos a desgranar todo este misterio. Han pasado muchas cosas desde que Demet y Can se convirtieron en una de las parejas más comentadas del panorama. Sus inicios, sus proyectos juntos, sus momentos más íntimos, todo ha sido analizado al milímetro. Y es que, seamos sinceros, hay una química innegable entre ellos que traspasa la pantalla. Desde que coincidieron en ese proyecto que los catapultó a la fama, se notó una conexión especial, algo que iba más allá de la simple compañerismo profesional. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, todo indicaba que ahí había algo más que una simple amistad. Y no nos equivocábamos, ¿verdad? Poco a poco los rumores se hicieron más fuertes, las fotos de paparazzi empezaron a aparecer, y finalmente ellos mismos decidieron hacerlo público. Fue un momento muy esperado, y la reacción del público fue abrumadoramente positiva. La gente los quería ver juntos y verlos así, felices y enamorados, era un bálsamo para el alma de sus seguidores. Hemos sido testigos de cómo su relación ha evolucionado. Hemos visto altibajos como en cualquier pareja real, pero siempre han sabido salir adelante, apoyándose mutuamente. Son un equipo, y eso es algo que se nota muchísimo. Además, ambos son profesionales increíbles, y han logrado compaginar sus carreras, que son realmente demandantes, con su vida personal. Y eso, créanme, no es fácil. Verlos compartir escenarios, eventos, e incluso declaraciones de amor en redes sociales, ha sido un verdadero placer para quienes seguimos su trayectoria. Son una pareja que inspira, que demuestra que el amor verdadero puede existir incluso en el ojo del huracán mediático. Pero ahora, la sorpresa ha venido de la mano de Derya Özdemir. Para quienes no la ubiquen, Derya es una figura bastante influyente en el mundo del espectáculo, con una perspectiva muy aguda y, a menudo, bastante directa sobre las relaciones de las celebridades. Y sus últimas declaraciones sobre Demet y Can han sido, cuanto menos, reveladoras. No se trata de chismes baratos ni de rumores sin fundamento. Derya tiene una forma de observar y analizar las dinámicas de las parejas que la hace una fuente de información muy valiosa, y cuando habla, todo el mundo escucha. Su análisis suele ser profundo, buscando las causas subyacentes y las dinámicas reales que mueven a las personas, especialmente en el exigente mundo del entretenimiento. Lo que Derya ha dicho en términos generales, es que la relación de Demet y Can está atravesando un momento de profunda consolidación, pero no una consolidación cualquiera, sino una que se basa en el entendimiento mutuo y en la superación de ciertos desafíos que solo ellos conocen. Ha utilizado frases muy interesantes, como por ejemplo, que su amor se está forjando en el fuego de la comprensión y la resiliencia. Esto nos da a entender que no todo ha sido un camino de rosas, como es normal en cualquier relación seria. Ha habido momentos quizás no públicos en los que han tenido que luchar por su amor, por mantenerse juntos frente a las adversidades. Y lo más importante es que lo han logrado. Es como si Derya hubiera tenido acceso a información privilegiada, o simplemente tuviera una capacidad innata para leer entre líneas las interacciones y el lenguaje corporal de las parejas famosas. Ella ha destacado que ambos han aprendido a comunicarse de una manera mucho más profunda, a entenderse sin necesidad de muchas palabras. Esto es algo que se ve reflejado en su día a día, en esa complicidad que proyectan. Derya Özdemir ha sugerido que en lugar de que los problemas los debiliten, los han fortalecido. Han aprendido a ser un equipo aún más sólido, a apoyarse en sus respectivas carreras y en sus vidas personales de una forma que antes quizás no era tan evidente. Es como si hubieran pasado de ser dos individuos enamorados a ser dos almas conectadas, que se entienden a un nivel que va más allá de lo superficial.
Esta evolución en la comunicación y el entendimiento es un signo de madurez y compromiso, y es precisamente eso lo que Deria ha captado y compartido. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de sus palabras es cuando mencionó que la verdadera prueba de un amor no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de superarlas juntos. Y esto, amigos, es una verdad universal. Todas las parejas pasan por momentos complicados, lo importante es cómo se afrontan. Y parece que Demet y Can han sabido afrontar esos momentos con madurez, con amor y con un compromiso que los ha hecho aún más fuertes. Deria ha insinuado que han tenido que tomar decisiones importantes, que han tenido que priorizar y, en ese proceso, han reafirmado su compromiso el uno con el otro. Este tipo de análisis nos recuerda que las relaciones, incluso las más glamurosas, requieren esfuerzo y dedicación. Además, ha habido comentarios sobre la madurez que han adquirido como pareja. Ya no se trata de esa pasión inicial e impetuosa, sino de un amor más profundo, más consciente, basado en el respeto y la admiración mutua. Deria ha enfatizado que se nota en ellos una tranquilidad, una seguridad en su relación que es muy palpable. Ya no hay esa necesidad de demostrar nada a nadie, sino que viven su amor de una forma auténtica y genuina. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un tesoro. La autenticidad es algo que el público aprecia enormemente y si Deria señala esta madurez, es porque sin duda es evidente en su comportamiento y en su forma de interactuar. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, los seguidores? Pues significa que tenemos una pareja para rato. Significa que el amor que vimos nacer en pantalla, y que luego confirmamos en sus vidas, está más fuerte que nunca. Significa que los obstáculos que hayan podido encontrar no han hecho más que solidificar su vínculo. Y sinceramente a mí eso me da muchísima alegría. Es inspirador ver a dos personas que se quieren tanto, que se apoyan tanto, y que además nos regalan momentos increíbles con su trabajo. Esta noticia es un soplo de aire fresco confirmando que las relaciones sólidas existen y que, a pesar de las presiones, el amor puede prevalecer. Deria Özdemir también ha dejado entrever que vienen cosas interesantes para ellos, tanto a nivel profesional como personal. Ha hablado de una etapa de crecimiento, de consolidación, y de proyectos que los van a mantener en el foco, pero esta vez, quizás, con una perspectiva diferente, más madura y segura. Esto nos pone en alerta para seguir atentos a sus próximos pasos, porque seguro que nos seguirán sorprendiendo. La anticipación de nuevos proyectos y la idea de verlos evolucionar aún más, es algo que sin duda emociona a sus seguidores. Y es que piensen en ello, la presión de ser una pareja pública es inmensa. Cada movimiento, cada palabra, cada foto puede ser malinterpretada o magnificada. Han tenido que aprender a lidiar con eso y por lo visto, lo han hecho de maravilla. Deria ha elogiado la forma en que ambos manejan la exposición mediática, manteniendo siempre la calma y el respeto, tanto hacia ellos mismos como hacia su relación. No se dejan llevar por el ruido, sino que se enfocan en lo que realmente importa, su amor y su bienestar mutuo. Esta habilidad para navegar las aguas turbulentas de la fama y el escrutinio público es un testimonio de su fortaleza individual y como pareja. También ha tocado el tema de la comunicación, y cómo han aprendido a escucharse, a entenderse incluso cuando las cosas no son fáciles. Esto es un pilar fundamental en cualquier relación duradera, y si Deria lo destaca, es porque ha podido observar esa evolución en ellos. La capacidad de diálogo, de expresar necesidades y sentimientos de forma honesta y respetuosa, es lo que construye los cimientos sólidos de un amor. Y parece que Demet y Can han dominado ese arte a la perfección. Es la comunicación lo que diferencia a las parejas pasajeras de aquellas destinadas a perdurar. En resumen, las nuevas palabras de Deria Özdemir nos confirman lo que muchos sospechábamos, que el amor entre Demet y Can no es un fuego fugaz, sino una llama que arde con fuerza, alimentada por la comprensión, la resiliencia y un profundo respeto mutuo. Han sabido superar las adversidades, fortalecer su vínculo y construir una relación que inspira. Son una pareja que demuestra que el amor verdadero puede florecer y perdurar, incluso en el complejo mundo del estrellato. Las declaraciones de Deria Özdemir actúan como un faro, iluminando la autenticidad y la profundidad de su conexión, y disipando cualquier duda o rumor que pudiera existir. Nos transmiten un mensaje de esperanza y optimismo sobre la fortaleza de su amor, y sobre su futuro juntos. Es un análisis que va más allá de lo superficial, adentrándose en la esencia de lo que hace que una relación sea verdaderamente sólida y duradera. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen las palabras de Deria Özdemir?
¿Cómo ven ustedes la relación de Demet y Can? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus reflexiones y sus perspectivas. No olviden que este espacio es para compartir y debatir de forma respetuosa. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sigan a esta fantástica pareja. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, espero verlos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.